de Hong Kong, cuando se creó el órgano anticorrupción, se planteó en 3 escenarios que creo que se puede repetir en México. Para combatir a la corrupción, se le decía, se puede uno subir al camión de la corrupción, participar, ¿no? Y no cambiar nada. Se puede correr junto al camión, no participo, pero tampoco cambio, o ponerse abajo del camión. Y para ponerse abajo del camión, pues hay que ser más inteligente para poder frenarlo. Y creemos de verdad que una estrategia de rendición de cuentas y de diseño institucional de largo aliento puede servir para corregirlo. ¿Cuáles son las restricciones que enfrentamos? Yo no sé cómo esté la interlocución entre el Senado y la Cámara de Diputados. Yo no sé qué tanta sensibilidad hay en el tema. Me queda claro que el combate a la corrupción vende y vende bien. Es políticamente atractivo meter corruptos a la cárcel. Vende muy, muy bien, y más en un contexto de impunidad. Pero es algo muy riesgoso, porque crea la falsa ilusión del combate a la impunidad cuando no se atacan los problemas de raíz. No quiero decir con esto que todo está mal, o sea, sin duda, y de verdad no por estar aquí, reconozco la labor de compromiso que han tenido el grupo parlamentario del PRD en los cambios que tienen que ver con transparencia, que son indispensables, y ojalá y puedan tener el mismo éxito en las leyes secundarias, pero creo que hay una enorme oportunidad ahorita de replantear el Frankenstein, como se le llamó, y de hacerlo mucho más efectivo en esta lucha contra la corrupción. Tendrá que ir acompañado, sí, de cultura, sí, de educación, sí, de otros componentes, pero es una oportunidad que creo que no debemos dejar pasar. Pues yo aquí lo dejo y pues muchas gracias. Espero escucharlos. Muchas gracias, doctora. Está abierto el espacio para las intervenciones de las y los senadores del grupo parlamentario. Voy a hacer una pequeña listita. Sí, senadora. Okay. Si les parece, hacemos muy corta, una sola ronda de intervenciones, cerramos la lista y para concluir el tema, porque si no quedaría sin conclusión el asunto. Está el senador Ríos Peter, el senador Zoé Robledo, la senadora Dolores Padilla. Armando. Es operativa, digamos, ¿qué se puede hacer con la reducción de cuentas? Lo que se ha planteado esta plenaria es que el tema de combate a la corrupción se convierta pues, en un planteamiento troncal de lo que puede hacer nuestra agenda durante el próximo periodo ordinario. Cuando interactuamos, ya lo comentabas tú, Alejandro, y yo en varias ocasiones, fue expuesto a la aprobación de la iniciativa, donde obviamente hubo reacciones al interior de la red, que por sí misma es bastante diferente en sus componentes. Esta posición ya es la posición definitiva de la red. Y si es esa, entonces, solamente dejando asentado, ¿cómo podríamos pensar, junto con Cermeño, que entiendo que va a ser el secretario técnico de este tema, ya una construcción común de este planteamiento respecto a lo que está aprobado? Y sé que tienen como que dos tiempos legislativos complejos. Lo que tienen que hacer y políticamente lo que podríamos nosotros presionar, instruir, acordar con la colegisladora, y qué elementos podríamos tener aquí en el Senado para poder incidir en lo que ya aprobamos. Si es que aquí hay 5 recomendaciones, que lo que viene es a mejorar lo que hay, pues un poquito pensar en 2 dimensiones para con la fuerza de la red y eventualmente lo que define el grupo parlamentario en términos de acciones, poder hacer esos 2 efectos, ¿no? Incidir como partido en la colegisladora, en los acuerdos que ya se puedan hacer, y qué instrumentos podríamos empujar desde acá pues, para hacer una mayor fuerza respecto a lo que técnicamente. Muy bien. Senador Zoé Robledo. También para el tema de la red, para la doctora Lourdes, en toda esta parte de tipificación de la corrupción y de la corrupción sistémica, me parece que hay un asunto muy relevante que me hace mucha atención sobre la cultura del Estado. Y sin duda, los indicadores más objetivos, no los de percepción, el Drive, Beggars Index, o lo que publicó Ernst & Young el año
a un representante de una empresa que comete un acto de corrupción, en particular un soborno, sino que también la empresa pues, tenga consecuencias en inhabilitaciones, prohibición de participar en nuevas licitaciones, etc. Pero me parece que esa perspectiva es de las que están más abandonadas en el país y nos concentramos en la corrupción de los funcionarios públicos, que sin duda hay este problema, pero muchos de esos funcionarios, sin duda está el acto directo de corrupción de apropiación de bienes, pero está la otra parte de la situación de sobornos, lo que tú ya mencionabas sobre el sistema electoral corrupto, ¿no? La prebenda de apoyos electorales que después se traducen en obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la posición de la red? En la posibilidad de incorporar también las prácticas dentro a la ley, vayan las mejores prácticas del mundo corporativo y toda la iniciativa de compliance que ya está presentada. Yo lo que les quiero sugerir es que limitemos nuestra participación a una opinión, para no abrir otra vez un debate. Ya se cierra el tema por el asunto de la mesa que sigue, ya los ponentes están presentes. ¿Te parece eso? No, claro. Lo dejamos ahí. Gracias, Juan. Senadora Dolores Padilla. Para decir una breve opinión, yo creo que el problema, la causa, como lo dijeron los ponentes, la causa de la corrupción en México es una democracia débil, una democracia incipiente y opaca. Y yo agregaría una democracia estancada, detenida. Había un proceso de democratización del país, llegó el año 2000, esa democratización, en la conclusión, el paso, la transición le correspondía a la izquierda y fue brutalmente detenido ese camino para irse sobre la ultraderecha con los resultados catastróficos que hoy tenemos. Pero también una democracia débil trae como consecuencia un Estado débil. Y un Estado débil, hablo de las instituciones del Estado, porque no solamente es el Ejecutivo quien ejerce el presupuesto, sino son todas las instituciones que generan ese Estado débil. Aquí se hablaba de que la corrupción, en definiciones, es la desviación de las leyes, como no se respeta la ley y entonces se es corrupto. Yo creo que hay este problema de tener un Estado tan débil como los que hemos tenido recientemente, ha llevado ahora a que si la ley estorba, entonces ahora se legaliza la corrupción. Lo que hemos visto en reforma energéticas y demás es la legalización de la corrupción y de la apropiación de los recursos que son públicos. Ahora se pone en plena Constitución, es de apropiación privada, para que ni la ley ni la Constitución estorben a la corrupción. Entonces es algo sumamente profundo y grave lo que está ocurriendo en México, porque entonces nos estamos yendo a hacer reformas estructurales donde todo lo negativo y adverso para la sociedad ahora se está institucionalizando. Y eso es, no se arregla con aparatos, no se arregla con leyes, eso se arregla con procesos de transición, insisto, democrática. Ahora, está el tema de si la descentralización, decía, eso ayuda a la corrupción. No. La descentralización y la territorialización son dos principios democráticos en contra del centralismo burocrático, que es lo que genera también parte de la corrupción. Si descentralizas el poder, si territorializas los beneficios, es democratizar el poder y el concepto de la función pública. Que ¿cómo entendemos el concepto de la función pública? Pues el del servicio público, el de servidores públicos, el de servicio al pueblo. ¿Quién sabe otros cómo estén pensando el poder? Si el poder es el cargo, el sillón grandote y el dinero y demás, bueno, hay diferencias sustanciales, pero el servidor público es eso, servicio a la población. Y yo no… Este debate lo tuvimos en la reforma financiera porque el gobierno actual pidió altos recursos, altos salarios para los altos funcionarios, porque así se acabaría con la corrupción. Y no tienen llenadera, decía aquí
Isidro, y yo estoy de acuerdo con él, no necesariamente los que ganan más son menos corruptos, es al revés. Y también decir que los pobres, por pobres, son corruptos, tampoco. Es cierto que las cárceles, y luego ahí se mide en cuántos delitos se sancionan, pues a puros pobres, pero eso tiene otras causalidades. La verdadera corrupción, la que destruye al país, es la corrupción de cuello blanco, y esa es la que se protege pues en las instituciones, porque es un círculo vicioso. En fin, yo creo que en la ley que se hizo, la reforma constitucional, ayuda, pero no lo es todo, y creo que el PRD desde la izquierda debemos de tener una estrategia de combate frontal e integral hacia este flagelo que está lastimando mucho al avance del país. Gracias. Por una cuestión ya de tiempo, se quedan las reflexiones aquí en la mesa. La ponente y el ponente nos van a dejar su presentación, se las vamos a hacer llegar a todos los senadores y senadoras del grupo parlamentario. Nada más yo quisiera mencionar que en términos del artículo 72 de la Constitución, pues evidentemente la minuta que está en Cámara de Diputados es susceptible a mejorarse, a perfeccionarse, a ubicar estos temas que ustedes nos han hecho